Bien, hola, aquí estamos para ver el último tema de literatura, ¿vale? Y sin más, vamos a él. Hay un pequeño problema aquí con el tamaño de las imágenes, pero creo que podremos solucionar. Vale, entonces, el tema que nos toca ver es el del barroco. Y en primer lugar tenemos aquí unos rasgos generales del barroco. Ya sabéis, es un movimiento artístico del siglo XVII que junto con el Renacimiento conforman, que es en el siglo XVI, los siglos de oro de la literatura española. Se caracteriza por un pesimismo, es una época de decadencia con múltiples crisis en lo económico, en lo religioso, en lo político, en lo demográfico, que lleva o que hace que triunfe la idea del pesimismo o desengaño barroco. En el arte se abandonará el equilibrio y la claridad propia de la lírica o de la literatura renacentista que buscaba un ideal de belleza y se incluirá en este caso lo que es lo feo, o el arte recargado, lo deforme, ¿vale? En general no podemos decir que se trate de una ruptura, sino más bien de una evolución. Vamos pasando pues desde el Renacimiento hacia el Barroco, a una evolución sobre los mismos temas, pero sin que exista propiamente una ruptura. En vuestro libro de texto os aparece ahí unas tablas en el que es como estas de aquí, en la que se reflejan cuáles son las características propias del Renacimiento y se confrontan a las del Barroco. Así al vitalismo, ese sentimiento de arrojo y de entusiasmo hacia lo que es los valores propios de la vida, va a darse o va a predominar en el barroco lo que denominamos ascetismo, una renuncia a cualquier pasión, a cualquier pretensión de carácter vital, que lo único que nos puede provocar es el sufrimiento. Al antropocentrismo renacentista se opondrá una misantropía barroca que hace que desconfiemos del ser humano. Al arte equilibrado y sencillo del Renacimiento se opondrá un arte espectacular, recargado y que busca la sorpresa propia del barroco. A la imitación de los modelos clásicos se opondrá en el barroco la innovación y la alteración de las normas clásicas. Vale, en cuanto a los rasgos básicos de la literatura de este periodo, tendremos que la intención básica es la de transmitir los valores religiosos e ideológicos propios del Imperio Español. Se trata de mantener el status quo, ¿vale? Aquí falta una O. En lo religioso, obviamente, estarán dominados por los valores de la contrarreforma. Se buscará un amplio público y mucho, especialmente el teatro, muchas de las muestras literarias de este momento buscará agradar a ese público que vaya a ganar, en este caso, los corralos, en el caso del teatro, los corrales de comedia. Los temas, por un lado, se mantienen los mismos temas de la literatura renacentista o algunos de esos temas. Hemos visto que era una evolución, una ruptura, entre ellos el amor petrarquista, esto de la mujer, el poeta que canta a la dama que no le hacía demasiado caso en vida y después se muere, obviamente no le hace caso en muerte y tal, y se lamenta por la pérdida, y también la utilización de mitos. Sin embargo, esta evolución entre el Renacimiento y el Barroco hace que ese amor petrarquista trascienda los límites de la vida. Acordaros del poema de Quevedo o el de Góngora que vimos también, y los mitos serán tratados muchas veces de manera burlesca, deformándolos, ¿vale? Surgen también otros mitos, otros temas, perdón, propios del barroco, como la angustia existencial o el pesimismo y las ruinas o el tema de la muerte para representar este pesimismo. Obviamente son temas que surgen de las circunstancias vitales que se atraviesan y consecuentemente tendremos otros tópicos, ¿vale? Esto sí lo voy a mostrar, voy a mover aquí la página, propios de este momento, como el aurea mediocritas o el tempus fugit, que serán tópicos propios de este momento. Vale,
Perdón, aquí. Y por último tendremos un estilo que procura o pretende sorprender en todo momento, cargado de originalidad y de juegos verbales que buscan la sorpresa que decía antes, ¿no? Normalmente todos estos recursos lo que tienden es a oscurecer y dificultar el lenguaje. Dentro del barroco vamos a estudiar dos grandes escuelas, el conceptismo y el culteranismo, y al representante de cada una de estas escuelas. Dentro del conceptismo, el conceptismo es una corriente literaria que básicamente lo que pretendía era centrarse en el contenido del poema, ¿vale? Son corrientes literarias de carácter lírico, es decir, que realizan poemas, se centrarán en el contenido del poema y para ello buscarán que se carguen las palabras que utilicen de múltiples significados, haciendo posible, por lo tanto, que nos encontremos con dobles o triples sentidos dentro del poema. Para ello utilizarán metáforas o el símil, juego de palabras como la dialogía, la antítesis, las paradojas, las elipses, las hipérboles, ¿vale? Todo esto debéis saber qué es una metáfora, un símil. Bueno, pues lo creo. La antítesis supongo que ya se sabrá. La antítesis son dos ideas contrarias, dos palabras que se contraponen. Vale, la hipérbole es una exageración o la elipsis es una supresión de parte de la información. En esta tendencia destacará especialmente las obras de carácter burlesco o satírico, y la figura más representativa es Francisco de Quevedo, como tenemos aquí. Francisco de Quevedo es un escritor conceptista, un poeta básicamente, que se considera como el ejemplo más acabado de los conceptistas, que nace en Madrid en 1580 y se dedicará básicamente, es un miembro de la alta de la nobleza, no de la altísima nobleza, pero sí de la nobleza, con una fuerte concepción o una fuerte percepción de clase, es decir, era consciente de la clase a la cual pertenecía, y eso le llevará a tener una postura que hoy en día se podría contemplar como políticamente incorrecta o políticamente poco correctas, pues sus ideas económicas, políticas o religiosas o sociales o de costumbres, pues resultan llamativas para la época de hoy en día. Abiertamente era antisemita, era racista, era misógino, era tremendamente machista, y se dedicó en su vida a ser un intrigante, un espía al servicio pues del duque de Osuna. Esto le llevaría a la cárcel y también atacaría al conde duque de Olivares, que como sabéis era uno de los eran válidos de los reyes de los Austrias menores durante el periodo. Entre las obras que crea, sus obras poéticas, sus obras líricas, se agrupan generalmente en estos tres apartados, o bien poesía satírico-burlesca, o bien poesía amorosa, o bien poesía filosófica moral. Frente al conceptismo tenemos el culteranismo, que es la otra corriente de la que hablábamos, que esta os destaca o se caracteriza mejor porque pretende oscurecer enormemente, o lo que pretende es encontrar una belleza verbal, ¿vale? Y musical en la creación del poema, y esto requiere la utilización de muchos términos o muchas figuras literarias que al tiempo que embellecen sonoramente la composición, pues también dificultan su comprensión. Para ello utilizarán hipérbatos, neologismos, adjetivos coloristas, metáforas o referencias mitológicas, ¿vale? Y no dudarán en utilizar latinismos o ocultismos. El máximo representante de esta corriente será Luis de Góngora, que lo tenéis aquí, que nace en Córdoba en 1561 y muere pobre en la misma ciudad en 1627, un personaje que estuvo buscando fortuna, pues tuvo que trabajar como racionero de la Catedral de Córdoba, un cargo eclesiástico heredado de su tío, y buscará siempre un mecenas que le permitiera o que le posibilitara vivir holgadamente de sus cualidades literarias, sin lograrlo nunca.
Entró en polémicas literarias, especialmente a raíz de la publicación de su obra Las Soledades en 1603, o de la primera parte de Las Soledades en 1603, y entre sus mayores enemigos literarios podemos incluir a Quevedo, al poeta que vimos anteriormente, y entre los dos, de hecho, se intercambiarán diferentes composiciones de carácter satírico burlesca en donde se critican pues directamente el uno al otro. Entre las composiciones podemos diferenciar por un lado los poemas populares, romances o letrillas. También hay otras obras cortas, como por ejemplo muchos sonetos que podríamos incluir en un hipotético, bueno, yo lo pongo así porque es como os aparece en el libro de texto y tampoco vamos a liarla, pero podríamos incluir un grupo de poemas breves, ¿vale? En donde estarían estos poemas populares, pero también estarían los sonetos. Y por otro lado tendríamos los poemas cultos o poemas extensos, donde encontraríamos la fábula de Polifemo y Galatea o las Soledades. Otra cuestión importantísima de esta época, ¿vale? Y con esto vamos concluyendo, es el teatro. El teatro barroco sufre una... Bueno, el teatro durante el barroco, el teatro español durante el barroco, sufre una transformación radical y se convierte en un espectáculo de éxito de público sin parangón. Se había ido preparando durante el siglo XVI el camino, lo habíamos visto con el nacimiento de los corrales de comedia, pero la figura de un escritor, Lope de Vega, hará que el cambio sea radical y que el espectáculo se modifique siempre en todo momento al gusto del público. Obviamente Lope de Vega no actúa sobre la nada, sus cambios no son el resultado de una inspiración en el vacío, sino que cuenta con unos antecedentes o antecesores como Torres Naharro, Juan de la Cueva o Juan de la Encina, que eran dramaturgos del periodo anterior, o Lope de Rueda, perdón, son Juan de la Encina, también lo podríamos incluir aquí, son dramaturgos de la época inmediatamente anterior y que van a desarrollar toda una serie de técnicas teatrales y que Lope aprovechará de manera puntual algún aspecto de cada uno de ellos, ¿vale? Las novedades que presenta Lope pues es recurrir a temas nacionales, ya sean de leyendas o de la propia historiografía nacional, introducir elementos de la realidad cotidiana, que además introduce el realismo en las obras teatrales, que generalmente también no está aquí puesto, son de una ambientación, también muchas de ellas, sobre todo las de enredo contemporánea. La utilización creo que no se ve del todo un momento, porque esto del teatro ya lo hemos visto, vale, y aunque no se vea lo del teatro, ahora así. La utilización, decíamos, de también temas populares en cuanto a que son temas del gusto del público, como el amor o el honor. El honor radica siempre, suele ser el amor, lo vamos a ver después, ya lo explico ahora. Amor y honor suelen ser los motores de las comedias lopescas y por lo tanto del teatro nacional de la época. El amor, que se basa en la estructura típica de chico conoce chica, y el honor juega o guarda relación con la honra, guarda relación con el honor en la medida en que siempre está en manos de los miembros masculinos de la familia, y quien se encarga y quien lo atesora es la mujer, en cuanto persona que llena de virtudes y de pureza, sobre todo en el ámbito sexual. Cuando el honor es destruido, es decir, es mancillada la mujer, el caballero, el hombre, los representantes masculinos de la familia son los que se ven afectados en su honra y que tienen el derecho, pues el honor es inmutable y es superior a cualquier otra ley humana, tienen el derecho a reclamarlo y a limpiarlo, y el honor o la honra solo se limpia con la sangre. Entonces estos son motores que hace que funcione generalmente toda la trama argumental de las comedias lopescas. Vale.
El fin último de estas composiciones obviamente es entretener, divertir al público y hará todo lo posible para que esto sea así. En cuanto a las principales características de este nuevo teatro, ¿vale? Vamos a ponerlo así. Tenemos que se sustituye la organización o el esquema tradicional de que triunfaba hasta el momento de una división de la obra de teatro en 5 actos para dejarlo en 3 que se corresponderían con los diferentes momentos de la obra, el planteamiento, el nudo y el desenlace. Por otro lado, se romperá con la regla de las 3 unidades. Aristóteles establecía que la obra de teatro debía respetar 3 unidades: la de tiempo, la de lugar y la de acción. La de tiempo suponía que la obra de teatro no podía durar más de 24 horas. La de lugar, que solo podía desempeñarse en un único lugar, la acción, y que en la obra de teatro solo podría haber una acción, es decir, un motivo, un chico conoce chica, nada más que esa acción o ese tema principal, ¿vale? Lope de Vega considera que estas 3 unidades, pues, lo que limitan es su capacidad creadora y además hace que el público no se entretenga lo suficiente, porque la variabilidad le gusta al público. Esa misma variabilidad le hace que utilice diferentes metros, es decir, diferentes estrofas y medida de versos en cada obra de teatro. Las obras de teatro obviamente eran todas escritas en verso. Pues bueno, él utilizará diferentes metros, es decir, diferentes estrofas o versos, en función de qué personaje esté hablando y de qué esté hablando, es decir, y del momento eh, dramático en el que está hablando, dependiendo de la tensión dramática, si es un momento cómico o es un momento trágico. Otra de las características que no está aquí apuntada es que Lope de Vega va a unir en su obra comedia y tragedia. Utilizar unos personajes variados pero estereotipados, es decir, casi siempre los mismos personajes. Habrá una dama y un galán, es decir, chica conoce chico, un gracioso que generalmente es un criado del galán y que pone el contrapunto cómico en la obra de teatro, el villano, ¿vale? Que no debemos entender como la persona mala, sino en este caso es como un personaje positivo, porque es un villano, un miembro de una villa, un personaje de una condición social pues no noble, ¿vale? Sino de las clases populares, aunque normalmente con cierto dinero, y que normalmente también en las obras de Lope es el que es afrentado por una autoridad superior, ¿vale? Es afrentado en su honra. Y como pese a ser villano tiene honra y la honra es una cualidad que hemos dicho que es superior a cualquier otra, ¿vale? Él está capacitado y debe luchar por su honra y al final acaba limpiando su honra acabando con el antagonista, que es el personaje negativo que se opone al amor de la dama y del galán. Y por último tendríamos un poderoso, que normalmente es el rey, que viene a sancionar, es decir, a certificar que el villano ha actuado de manera correcta cuando ha peleado por su honra y ha salido victorioso. Y como veíamos antes, los temas, ¿vale? Son básicamente dos. Los temas son el amor y la honra. Y como siempre, estos tienen un final feliz. Entonces, nada más y nada menos. Esto es todo. Espero que quede lo más claro posible y es el último vídeo de este curso. ¡Hala! Que apruebe todo el mundo y nos vaya bien, ¿vale? Estoy mirando ahí para acabar de grabar. Venga, chao.